Los comentarios del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Comunicamos Más no se hace responsable de tales comentarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Y yo, Carlos Alberto Muñoz Garzón. Somos empresarios de Construyendo Futuro en Grande y de Actitud con Propósito. Estaremos aquí en el canal TV3 los días martes y jueves, de 11:30 a 12 del día, hablándoles del real emprendimiento. Nuestro lema: emprendiendo y lógicamente ganando. Los esperamos. Imagínate que tu hijo pudiera aprender todo el sistema educativo desde la comodidad de tu casa. Eso es lo que hicimos en Hijo de Networker. Mentoreamos a tu hijo para que emprenda en la vida real. Tenemos chicos que en 2 días han facturado $560 y esa es la educación que tu hijo se merece. Si quieres más información, comunícate a estos números con Ricardo Mendieta, que él te enseña cuál es la ruta. Hola, muy buenos días, queridos televidentes. Hoy es un día muy especial. Tenemos un invitado de primera línea, graduado de Harvard. En segundos regresamos para poder conocer un poco de la vida de este gran emprendedor y visionario, el ingeniero Jaime Aldana Valdés. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Y yo, Carlos Alberto Muñoz Garzón. Somos empresarios de Construyendo Futuro en Grande y de Actitud con Propósito. Estaremos aquí en el canal TV3 los días martes y jueves, de 11:30 a 12 del día, hablándoles del real emprendimiento. Nuestro lema: emprendiendo y lógicamente ganando. Los esperamos. Amigos de Canal TV3, soy Jafet Paz Rentería y los invito para que vean todos los viernes a las 4:30 de la tarde en La Cima Televisión, con notas positivas para vivir mejor. Noticias de actualidad, vitaminas para el éxito, vitaminas para que no muera el amor, algo de música y mucho más en La Cima Televisión. Frente a la verdad en televisión. Un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. Javier, ¿usted ha recibido alguna vez llamadas extrañas donde le piden que deposite dinero a personas que no conoce? Diana, afortunadamente no, pero sí conozco de personas que han sido víctimas. Ponga mucha atención, porque en nuestra sección Escuche y Vea, para que no se le olvide, Marce Rojas nos tiene importantes recomendaciones. Escuche y vea, para que no se le olvide. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Luz Marina. Doña Luz María, yo a Matico le paso a su sobrino. Tía, por favor, ayúdeme que me tienen detenido. Mauro. Tía, por favor, ayúdeme. Ahora, escuche y vea esta otra, para que no se le olvide. Aló. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vea, lo que pasa es que a mí me dijeron que me llegó un mensaje de texto que me comunicara este número que porque había ganado 15 millones de pesos. Sí, efectivamente, usted ha sido uno de los ganadores. Ahora, para hacer efectivo su premio de 15 millones de pesos, tiene que hacer una recarga de 500,000 pesos al número en el cual recibió el mensaje de texto. Y recuerde que solo tiene 30 minutos para hacer la recarga de los 500,000 pesos, porque el que piensa pierde. Cuidado, que a usted lo pueden extorsionar con este tipo de llamadas. La Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 200 denuncias de personas que han sido víctimas de delincuentes que en su mayoría operan desde las cárceles. Precisamente en los últimos meses se han hecho allanamientos en 24 centros carcelarios. Hemos podido incautar más de 500 celulares y 40 agendas de posibles víctimas del delito de extorsión.
Este experto de la Fiscalía también nos da las siguientes recomendaciones. La primera recomendación es colguemos nuestro celular cuando recibamos este tipo de llamadas. Segundo, denunciemos. Tercero, verifiquemos si realmente algún miembro de nuestra familia se encuentra detenida. Y cuarto, por ningún motivo consignemos ningún tipo de dinero. No se le olvide, apenas detecte que se trata de una llamada extorsiva, cuelgue el teléfono. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. El Consejo Tunas de Colombia y la Cuarentuna Santa Fe de Bogotá presentan Ronda La Tuna, un programa cultural con lo mejor de la música y el arte de la tunería. Mocita, dame el clavel, dame el clavel. Historia, tradición y la mejor música de España y América. Ronda La Tuna por TV3, Televisión Alternativa, viernes de 7 a 8 de la noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Y yo, Carlos Alberto Muñoz Garzón. Somos empresarios de Construyendo Futuro en Grande y de Actitud con Propósito. Estaremos aquí en el canal TV3 los días martes y jueves, de 11:30 a 12 del día, hablándoles del real emprendimiento. Nuestro lema: emprendiendo y lógicamente ganando. Los esperamos. Imagínate que tu hijo pudiera aprender todo el sistema educativo desde la comodidad de tu casa. Eso es lo que hicimos en Hijo de Networker. Mentoreamos a tu hijo para que emprenda en la vida real. Tenemos chicos que en 2 días han facturado $560 y esa es la educación que tu hijo se merece. Si quieres más información, comunícate a estos números con Ricardo Mendieta, que él te enseña cuál es la ruta. Muy buenos días. Soy Hugo Ricardo Mendieta Gómez, empresario independiente. Tengo el honor de presentar hoy a uno de los invitados más preciados de este programa, el ingeniero Jaime Aldana Valdés, colombiano de 76 años, presidente de Grupo Colombia 21, ingeniero eléctrico de las universidades de los Andes y de Arizona. Es magíster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, especializado en Planeación Económica en la Universidad de Sussex, Inglaterra, autor de los libros La Nueva Economía en Redes, en 1991, Manual para Gobernantes, Visión Colombia Siglo XXI y Plan Colombia Siglo XXI, La Revolución del Conocimiento. También tenemos unos artículos muy interesantes de parte de él en Salud Personalizada, Justicia Inteligente, Viviendas y Comunidades Productivas Autosostenibles y Conectadas. Bienvenido, Jaime, a nuestro programa. Muchas gracias, Ricardo, y un placer estar acá en TV3. Vamos a seguir informando sobre algunos aspectos que tienen que ver con la sociedad del conocimiento. Perfecto. Jaimito, lo primero, lo más importante, ¿cómo un hombre que nace en Purificación, Tolima, y el quinto de 6 hermanos, comienza a desarrollar su vida? Y quiero que nos cuentes esa parte que es muy importante de ti. Bueno, yo nací en Purificación, Tolima, y una familia de 6 hermanos, hijo de un ingeniero civil que fue muy estudioso y nos inculcó a nosotros el deber del estudio y toda la responsabilidad social como personas. Entonces me empecé a estudiar en el colegio y después pasé al Colegio El Rosario en Bogotá, que se llamaba en esa época la Quinta Mutis. Sí, muy bien. De ahí se me dio la idea de viajar, me fui a la Marina, a la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena. Qué bien. Estuve 2 años, tenía la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos, pero fallé en mi inglés, no sabía inglés en esa época. Entonces decidí pasar a la Universidad de los Andes, que tenía un convenio 3.2 con la Universidad de Estados Unidos,
hice 3 años y terminé en la Universidad de Arizona Ingeniería Eléctrica. Muy bien. Esa fue mi primera etapa, ¿no? Después vine a Colombia y empiezo otra etapa. Ah, qué bien. Bueno, ahora sí, digamos que vamos a ahondar mucho, porque tú eres un visionario. Me encanta hablar con gente visionaria, gente de avanzada. Cuéntanos acerca de la influencia de Alvin Toffler, cuando lo invitaste aquí en el año 1994 aquí a Colombia, y esa historia visionaria tuya. Bueno, Alvin Toffler había asombrado al mundo con un libro que se llamó El Shock del Futuro, escrito en el año 60 del siglo pasado. Me impresionó porque hablaba de cosas que uno no sabía de qué estaba hablando. Estaba hablando de clonación, de que el hombre iba a ser clonado, estaba hablando ya del computador personal, estaba hablando de los nichos de mercado, de la realidad virtual, cuando uno no entendía esas cosas. Me apasioné por sus lecturas. Después, cuando ya estaba en la Universidad de Harvard, empecé a leer más de él. Posteriormente, cuando regresé a Colombia, seguí estudiándolo. Seguí de cerca su carrera. En los años 80 él escribió un famoso libro que se llama La Tercera Ola. Sí, donde eso es parte de la trilogía. La trilogía, vende cientos de millones de libros. Sí. Y empecé a mirar un poquito de cerca que me interesaba también el futuro. Es que uno, pues el futuro, ¿no? Sí. Lo vuelve a uno como adicto al futuro, a ver qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? Que tú puedas llegar a hacer grandes cosas. Entonces, cuando en el año 94 yo me interesé mucho en él porque era muy famoso en esa época, acababa de estar en un gran simposio en Brasil y en Venezuela. Sí. Entonces le propuse a la Cámara de Comercio de Bogotá, María Fernanda Campos estaba en esa época. En esa época María Fernanda Campos. Y entonces me dijeron, bueno, hagamos un simposio con Alvin Toffler. Entonces lo invitamos, llegó a Colombia, lo llevamos donde el presidente Samper, lógicamente. Sí. Y realmente pues empecé a hablar con él, precisamente a mí me tocó el rol de estar junto a él. Empezó a hablarme de cosas que realmente me asombraron, ¿no? Como por ejemplo la venida de Internet, que en esa época no se conocía. Todavía no se conocía. Se estaban dando los primeros pinitos ahí con Altavista, claro. Eso era ahí, ese programa de Internet era, el buscador oficial era Altavista y eso encontrabas tú ahí solamente 4 palabras del diccionario, si tú te acuerdas. Claro. Entonces me dice, Jaime, si tú quieres tener éxito en el futuro, este es el futuro, Internet va a ser el futuro del mundo. Muy bien. Entonces ahí empecé yo a empezar a estudiar su trilogía. Bueno, ya después de La Tercera Ola vienen 2 libros que son muy importantes, que me llamaron mucho la atención. Uno se llama La Guerra del Futuro, sí, y el otro se llamaba él lo llama Cambio de Poder, yo lo llamo La Revolución del Poder. Sí, es la Revolución del poder. Entonces, de ahí me aferré a que realmente el éxito de Toffler había que traerlo a Colombia. Él había estado con Gorbachev en un lago que se llama Insulk, sí, antes de la perestroika, y en ese diálogo de él y Gorbachev hablaban cosas muy interesantes. Una de ellas decía Gorbachev, mira, la revolución industrial dividió el mundo entre el capitalismo y el socialismo, sí, pero estamos en la misma casa y nos hemos peleado los dos sistemas, ¿no? Y lo único que hemos hecho es tratar de destruirnos unos a los otros. Correcto. Tenemos que encontrar un paradigma que nos integre, que no sea la derecha ni la izquierda, ¿no? Sí. Y Toffler le decía, el paradigma es el conocimiento. Muy bien. También hablaban, por ejemplo, de otras cosas interesantes. Decía Gorbachev, mira, aquí tenemos petróleo, tenemos carbón, todos estamos ricos en recursos naturales, pero cada vez estamos siendo más atrasados con respecto a otros países. Sí. Entonces imagínate, si eso lo dicen las 2 potencias mundiales más grandes. Claro. Alvin Toffler es un americano, claro, era un americano porque falleció el año pasado, que en paz descanse, de lo más grande, y que la segunda potencia mundial esté diciendo que estamos atrasados, ahí cómo vamos. Es decir, Toffler le decía, cierto, es que tampoco es el petróleo y el carbón, sí, muy es bien. El conocimiento el que puede adelantar los países. Y otra cosa importante de esa época es que
se hablaba de que, mira, nos hemos armado tanto, decía Gorbachev, Sí. ¿no? Pero hemos descuidado a nuestro pueblo en el campo de la salud. Muy bien. Por ejemplo, entonces no es el armamento, Claro. es otra cosa, hay que buscar otros paradigmas que nos La integren. educación. La educación, no, pero sobre todo el conocimiento, ¿no? Sí. Y es donde realmente Toffler es un experto. Sí. Uy, esa trilogía, yo tuve la oportunidad de leerla y pues prácticamente para mi edad, tú sabes que yo tengo 48 años, tú tienes 76, mis respetos a una persona tan, digamos, tan ilustrada y tan sencilla. He podido percatar que entre más conocimiento las personas son mucho más sencillas. Es un honor tenerte aquí. Sigamos hablando de Alvin Toffler, es que es interesante. Bueno, después, cuando en el año 90, más adelante, en el año 97, 98, el general Bedoya me solicitó que si yo lo podía asesorar en la campaña presidencial, pues yo pensé en la filosofía Toffler. Sí. Porque ya Toffler había sido llamado por el primer ministro Zhao Xiaoping de la China. Wow. Y resulta que en la China se había hecho una película de la tercera ola de Toffler que se presentaba en todos esos telones en los campos, y los chinos empezaron a mirar todas esas cosas asombrosas. Eso fue un que se florecimiento presentaban en la China, pero impresionante. Y entonces el libro se convirtió en el segundo libro más vendido de la China. Imagínate. Entonces, Xiao Zipang, el primer ministro puso a todos los grandes mandos de la China a leerse la obra. Sí. Y se le llamó la Biblia de los reformadores chinos. Sí. Es decir, de ahí empezó la China moderna. Muy bien. Pero eso mismo también pasó en Corea del Sur, con el presidente Kim Dae-jung y con Advani y con todos estos líderes del Oriente. Lo que me preocupaba es que aquí en Colombia lo habíamos escuchado y no pasaba nada. Es decir, ¿cómo es posible que en el Oriente es el hombre, ¿no? Del futuro, de la modernización de esas economías, y en nosotros acá nada? Pues, ¿qué te puedo decir? Es el momento. Yo creo que Latinoamérica está despertando. Hay, digámoslo así, que un avivamiento tremendo frente al tema, a estar muy con la tecnología, a estar muy en la avanzada. Y es el momento en que Colombia y el mundo y Latinoamérica, el mundo latinoamericano tiene que estar muy, muy alerta a esto. Y creo que aquí ya vemos unos visionarios que podemos cambiar este país, Jaime. Bueno, lo más importante de la obra de Toffler y donde Toffler se hace famoso es que la única forma de conocer los problemas de un país es a través de conocer la historia. Muy bien. Pero también, si no visualizamos el futuro para cambiarlos, tenemos que dolorosamente soportarlo. Entonces, lo que Toffler en su libro La tercera ola, ¿qué es una sociedad? ¿Cómo se engrana una sociedad? ¿Cómo esa sociedad tiene que estar engranada con todos los elementos de la sociedad? Y ahí sí se pueden resolver los problemas. Generalmente los economistas, ¿no? Cometemos un error, es que hacemos proyecciones, pero son aisladas, sectoriales. Totalmente. Y resulta que la economía no es una ciencia. La economía es una teoría. Sí, muy bien. No la hemos convertido en ciencia porque el ser humano todos no seguimos las mismas reglas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una teoría, aplicamos la teoría, pero la teoría no funciona siempre. Correcto. En cambio, si fuera ciencia, sí, pero no es ciencia, es teoría. De ahí que algunos modelos de negocio como las redes de mercadeo, las que nosotros aplicamos, aquí es teoría y práctica y con un resultado efectivo. Exacto, hay que mostrar resultados. La teoría tiene que mostrar resultados. Si fuera una ciencia, pues la ciencia pues hace mediciones y mediciones y se repite los resultados. Pero es que en economía no. Entonces las predicciones económicas generalmente fallan. Claro, para mí la economía ya está, digamos que pasando a una nueva etapa. La etapa de estadística es en donde se da, pues cuando se desarrolla una red de mercadeo que tiene la número 1 del mundo, que hablamos de 12 billones de dólares en ventas, en donde se ha mantenido por 60 años, y cuando vemos un modelo de negocios, cualquier teoría económica se cae versus la realidad. Exacto. Y cuando uno actúa, pues prácticamente se ven los resultados. Claro. Ahora, ¿qué pasó con la teoría económica?
hablar de sociedad. Entonces, hablemos primero de cómo se inician las sociedades, ¿no? Sí, muy bien. Nosotros iniciamos como nómadas, ¿no? Vivíamos detrás de la casa, la recolección y el forraje, pero vivíamos al límite de la supervivencia. Sí. Abandonamos los enfermos porque no los podíamos seguir trasladando. Sí. Si no había comida, nos moríamos de hambre. Entonces no era una sociedad. La primera sociedad empieza cuando alguien cultiva la primera semilla. La era agrícola. Exacto. 5.000 años para hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio fundamental ahí? Que en lugar de que la naturaleza nos provea, nosotros empezamos a hacer que la naturaleza provea lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Nos empezamos a establecer en aldeas, empezamos a domesticar los animales, empezamos a domesticar las semillas. Entonces, eso sí empieza a crear una sociedad. Empezamos a ahorrar para los tiempos malos, sí. Crecemos, entonces empieza a crecer la sociedad agrícola. Y todo ese proceso de sociedad, ¿no?, que se va desarrollando, hasta que también hay un concepto muy importante que generalmente en la economía no se toca, es el poder, sí. Los conceptos de poder. Si la economía depende de la agricultura y depende sí. de la tierra, entonces vienen los nobles, ¿no?, a apoderarse de las tierras. Sí. Y empiezan a colocarles tributos a los campesinos. Mientras los nobles, ¿no?, acompañados de ejércitos y recaudadores de impuestos, con ello empiezan a construir catedrales, ¿no?, palacios, sí. Llevar un lujoso tren de vida, y el campesino, que es el que produce, se está muriendo de hambre. Muy bien. ¿Ve? Ese concepto de poder empieza a manifestarse en lo que se llaman las monarquías, y después en todo lo que fue, digamos, el concepto de la esclavitud. Wow. Esta parte es la más fuerte. Que fue muy fuerte. ¿Por sí. qué? Porque los terratenientes y todos necesitaban mano de obra barata. Sí, entonces era la única forma que ellos querían. El esquema era mantenerlos ahí, darles de comer, claro, darles cualquier tipo de comida, y ellos, mantenerlos y ellos producir, y que las otras personas hicieran esa producción tan anhelada, pues, para enriquecer las arcas de las monarquías. Claro, entonces pues ahí vienen conceptos muy, muy poderosos, como el hombre viene a la tierra a cumplir los designios de Dios. Si nace pobre, tiene que seguir siendo pobre. cosas absurdas, ¿no? Y lo demás, y lo otro, las dinastías, ¿no? Sí. Es un derecho divino. Sí. Entonces el hijo del rey tiene que ser rey, ¿no es cierto? Se apropiaron muy bien de ese tema. Y como decía, la religión es el opio del pueblo. Bueno, pero el siglo XVIII se llama el siglo de las luces. Es el de los ilustradores. Nacen los científicos. Nace Newton y nace Copérnico sí. Y toda esta gente que empiezan a cuestionar, es que la ciencia es una cosa, el mismo Da Vinci. Claro, entonces la ciencia, ¿no?, es la que dice, bueno, esto no es cierto, esto no es científico. Sí. ¿No? El hombre hay un sofisma de distracción ahí raro. El hombre viene a la tierra a ser libre. Sí. Entonces los derechos del hombre. Viene la Revolución Francesa. Muy bien. Y viene todo ese desencadenamiento, digamos, de la caída de las monarquías, pero al mismo tiempo nace la sociedad industrial, ¿no? Ahí ya es una etapa bastante fuerte. Fíjate que un cambio, 5.000 años para poder llegar a ese tema. Tremendo, 5.000 años. Pero fue tal el amañamiento de esas monarquías, ¿sí?, que en 5.000 años no hacían el cambio. ¿Sí? Cuando ya vieron que se podía hacer, inmediatamente entran a la industrialización. Claro, pero la industrialización empieza en Inglaterra, ¿no? Muy bien. Pero donde florece tremendamente en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque es que allí nace tal vez el insumo más importante de la sociedad industrial, que es el petróleo. Sí. Entonces, cuando Rockefeller, ¿no?, empieza a extraer petróleo con la Standard Oil, cuando viene el acero, ¿no?, sí, con los Vanderbilt y toda esta cantidad y los ferrocarriles, es que empieza el gran auge de la industrialización. Sí. Empieza la industria de masas, ¿no? Sí. Y se unen 4 amigos, pero grandes en esa, ¿no? Claro. Estaba don Ford, ¿no? Estaba Rockefeller. Estaba Vanderbilt. Y estaba también después los Morgan, ¿no? Sí. JP Morgan. Ahí es cuando nace el gran banquero JP Morgan. Y la electricidad y todo ese tipo de aspectos. Entonces se crea la gran revolución industrial, pero es la gran industrialización. Lo que pasa es que la gran industrialización
conlleva al origen del capitalismo y el socialismo, porque entonces los medios de producción o son privados o son públicos, y entonces se crea esa dicotomía. Y la gran lucha del siglo XX fue la lucha entre el capitalismo y el socialismo. Perfecto. Y ahí nacen las teorías económicas, Sí. que fueron las teorías económicas del siglo pasado. Sí. En donde hacemos las grandes estadísticas, esas ecuaciones que no las entienden sino ellos, pero la gente, lo que no se le olvida a las personas es que hay que comer, que todos tenemos libertad, que todos tenemos derecho a este mundo y que podemos llegar pues a hacer grandes cosas con este nuevo capitalismo asociativo que es el que vamos a hablar más adelante. Claro. Lo interesante del asunto es ver esa parte, hablemos de esa parte buena, visionaria que... Bueno, pero primero hay que hablando. hablar también, otra vez, hablemos de las teorías económicas. Correcto. Las teorías económicas se basan, desde el origen de la teoría económica se basan en la teoría de Newton del equilibrio, Sí. ¿no es cierto? Nace todo lo que es el laissez-faire, o sea, libre Dejar hacer, mercado, dejar hacer, la escuela austriaca, Sí. la escuela de Chicago, el marxismo, todos Sí. son conceptos de equilibrio. Pero la teoría de Newton empieza a ser rebatida después por Einstein con la teoría de la relatividad, o sea, ya cuando es alta velocidad la teoría no funciona, y la teoría cuántica. Sí. Entonces se destruye todo el concepto del equilibrio. Y entonces viene el concepto también de que si la nueva sociedad que estamos nosotros viviendo ahora, que ya no es una sociedad industrial, sino una sociedad del conocimiento, donde Sí. la velocidad también cambia. Claro, ahora tenemos el traslado, conocimiento donde queramos. el transporte ya no se hace a kilómetros por hora, sino Sí. a kilómetros por segundo, ya estamos digitalizando. Muy bien. Entonces las teorías económicas no funcionan, Sí. pero nosotros seguimos aplicando esas teorías económicas y esas teorías económicas ya se vuelven conocimiento obsoleto. Sí, está totalmente obsoleto ese Entonces, tema. entonces ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque fallamos aplicando teorías, ¿no?, que no funcionan. Muy bien. Y vamos a seguir entonces, si aplicamos las teorías, vamos a seguir en la pobreza y en la desigualdad. Claro, es que hay una conclusión ahí bien básica y es haciendo lo mismo y querer obtener diferentes resultados, eso no aguanta, como decimos los colombianos. Entonces, ahí hay que hacer unos cambios espectaculares, sobre todo en la parte mental. Es que cuando la mente comienza a actuar es totalmente diferente. Cuando actuamos sobre la conciencia es algo maravilloso, es algo grande. Pero ahí también viene otro concepto importante, que es que la industrialización ya no se basaba, digamos, la sociedad agrícola, los terratenientes necesitaban los esclavos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque se beneficiaban. Pero la sociedad industrial, la industrialización no necesita esclavos, necesita trabajo repetitivo. Sí. Entonces necesita la libertad de los esclavos. Sí. Y se crea una guerra en Estados Unidos, la guerra de secesión es la guerra Sí. por la liberación de los esclavos. Pero, Norte contra sur. pero es la guerra entre lo que era la sociedad agrícola y la sociedad industrial. Sí. Eso fue la guerra. Y pasan los esclavos a otro concepto. Exacto. A Entonces, pagar afuera lo exacto. que no le Entonces, daban adentro de los feudos. Exacto, pasamos del esclavismo a las cadenas del capitalismo, a Muy trabajar bien. para otros. Sí, correcto. Y ahí es donde se conecta todo el tema de un salario, ¿sí o no? Ese tema del salario y un salario mínimo, de hablar uno de cuestiones de sobrevivencia y supervivencia mínimas, una cuestión tremenda para un ser humano y sobre todo con esta evolución aquí en el siglo XXI. Pero pasa otro concepto también muy importante. Pasamos de las monarquías a las democracias, Sí. democracia de masas, partidos políticos de masas. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con el tiempo con esa democracia de masa y partido que se corrompe? ¿Por qué? Porque, como lo vemos en Colombia, ¿no?, empieza la democracia de masas a través del clientelismo, la corrupción, la politiquería, ¿no?, la burocratización de las entidades, Sí. a convertirse en una democracia corrupta. Entonces, es volver un poco, y dinastías, al mismo tiempo se van creando Sí. dinastías políticas. Entonces vamos volviendo otra vez como el retroceso otra vez de las monarquías de esa época. Es un círculo vicioso ahí como Sí. mal enfocado. Pero bueno, hablemos de lo siguiente. Ya llegamos nosotros a esta era del conocimiento, en donde todos podemos acceder a la información muy fácilmente por varios canales. Pero lo mejor que podemos nosotros hacer es pensar hacia futuro. Tú que eres un visionario,
una persona grande y toda esa cuestión, yo quisiera que nos contaras bien cómo crees tú, sin adelantarnos porque viene un segundo segmento bastante bueno, ¿cómo crees tú que deberíamos ir haciendo ese cambio dinámico para esa visión que vamos a dar en el segundo segmento del programa? Bueno, entonces lo que uno ve, digamos, es que hay que hacer dos transformaciones, que es la que vamos a ver en el siguiente segmento. Una gran transformación política y una gran transformación económica. Muy bien. Si nosotros queremos que Colombia sea un país avanzado, con altos ingresos, eliminemos la pobreza y la desigualdad, tenemos que hacer esas dos grandes transformaciones, la política y la económica, porque van de la mano, ¿no? Si una no funciona al lado de la otra, se destruye una a la otra. Claro, yo lo complementaría con algo bien importante, y es el tema del apasionamiento hacia la lectura. Claro. La lectura hace que tú puedas soñar, que puedas crecer, que puedas también evaluar si lo que el escritor está diciendo es correcto o no. Yo fui criado de una manera privilegiada en un colegio en donde la educación era personalizada, espectacular desde el año 76. Esto sí, el agradecimiento a mi padre, a mi madre, acerca de ese tema de la educación. Luego paso a la universidad, al Politécnico Gran Colombiano, yo le digo el Poli Harvard, imagínate. Y aquí tengo pues a un invitado de Harvard real. Yo le digo el Poli Harvard porque en esa época nosotros nos graduamos solamente 10 personas, pero con un esquema totalmente espectacular, que era el seminario alemán, que es lo que estamos haciendo. Claro. Compartiendo, pero no verdades absolutas, sino crecimiento mutuo, Claro. que es lo que hacen realmente los indígenas en la noche. Se reúnen, todo el núcleo, hablan, las personas mayores, las que tienen experiencia, en este caso tú. Yo siempre me he rodeado de personas mayores y por eso digamos que he contado con ese privilegio de tener un bagaje bueno pues para poder hablar, para poder interactuar. Y se reunían ahí y a las otras generaciones pasaban el conocimiento. Claro, pero fíjate una cosa muy importante, es que la sociedad industrial es una sociedad de masas, todo es masa, Sí. ¿no? Educación masiva, Sí. salud masiva, democracia masiva, partido, todo masa, Sí, muy distribución de Todo masas. es una ley de volúmenes impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque es que la gran industria se organizó como el ejército. Sí. El general al soldado, del presidente al obrero, es una pirámide. Tremendo. Entonces, toda la educación masiva se dirigió a colocar los puestos de esa pirámide. Muy bien. Pero resulta que esa pirámide se está cayendo, se está Sí. destruyendo. Entonces, hay que cambiar todo. La educación, hay que Ahí cambiar la es- salud, hay que cambiar todo. Todo eso, ese andamiaje que fue construido por la sociedad industrial, se está destruyendo. Muy bien. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta, y los políticos nuestros no se dan cuenta, nuestros gobernantes no se dan cuenta de que es que esas pirámides ya se están Perfecto. cayéndose. Es como dinosaurios esforzándose por su Exacto. última Yo bocanada los de aire. llamo es los cazadores de dragones. Te están preparando para cazar dragones, y dragones no han existido nunca, solo en la mitología china. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales, vamos para nuestro segundo segmento, que es quizás el más importante, porque es, Jaimito, ¿cuál es tu propuesta pues para Colombia? ¿Sí? En cuanto a ese tema visionario que compartimos enormemente, es un privilegio tenerte, y nos fuimos a este corte de comerciales y ya regresamos, ¿ok? Qué bien. Un colombiano cumple su palabra. Un colombiano a la vida. Un colombiano tiene sabrosura. Un colombiano siempre quiere más. Por eso en Comunicamos Más, pronto lo tendremos todo. Yo apoyo lo nuestro, 100% colombiano. ¿Quieres llevarte esta espectacular bicicleta todoterreno? Es muy fácil. Solo tienes que estar al día en tus pagos y participas con el número de tu afiliación. Comunicamos Más. Premia tu fidelidad. Yo apoyo lo nuestro, 100% colombiano. Revisa condiciones y restricciones en www.comunicamosmas.com. El sorteo se realizará el 8 de marzo del 2018. La siguiente es publicidad política pagada. Hay tres clases de personas en el mundo. Los que no saben lo que está ocurriendo. Los que sencillamente
miran lo que está ocurriendo. Pero también están las personas que hacen que las cosas ocurran. Es posible cambiar la historia. ¿Usted lo cree? Piense en paz. Jafet Paz Rentería, 106 a la Cámara por Bogotá, en el partido Somos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Y yo, Carlos Alberto Muñoz Garzón. Somos empresarios de Construyendo Futuro en Grande y de Actitud con Propósito. Estaremos aquí en el canal TV3 los días martes y jueves, de 11:30 a 12 del día, hablándoles del real emprendimiento. Nuestro lema: emprendiendo y lógicamente ganando. Los esperamos. Imagínate que tu hijo pudiera aprender todo el sistema educativo desde la comodidad de tu casa. Eso es lo que hicimos en Hijo de Networker. Mentoreamos a tu hijo para que emprenda en la vida real. Tenemos chicos que en 2 días han facturado $560 y esa es la educación que tu hijo se merece. Si quieres más información, comunícate a estos números con Ricardo Mendieta, que él te enseña cuál es la ruta. Bueno, como lo prometido es deuda, entramos, Jaimito, a nuestro segundo segmento, que es la propuesta como emprendedor para Colombia. Tú fuiste gestor del Plan Colombia, tuviste injerencia en eso, eres un visionario pues de esos de raca mandraca, como decimos aquí. Entonces, pues vamos a hablar de todo ese tema de viviendas, comunidades productivas. Quiero que ahí nos expliques esa propuesta. Bueno, mira bien que los programas propuestos por los dirigentes de la política y del gobierno de los empleos de baja remuneración a través de la construcción, la agricultura trazada y todos estos programas de vivienda regaladas no dan los resultados esperados. Sí, muy bien. Por el contrario, un programa basado en la sociedad del conocimiento puede ser la salvación para estos países. Sí. Entonces, ¿cuál es el programa? Tenemos que empezar de que toda la economía, esa que se masifica ahora, se empieza a desmasificar. Empieza con el computador personal, sí. Después empezamos con el teléfono personal, nuestro celular personal, pero el futuro es que todo lo que hace la gran industria lo podemos hacer nosotros en nuestra propia casa. Sí, muy bien. Yo los voy a invitar a que estudiemos lo que se llama los Fab Labs. Los Fab Labs fueron desarrollados en la Universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí. Allí se encontró en el laboratorio de Bits and Atoms que prácticamente con 3 herramientas en una casa uno puede hacer todo lo que hace la sociedad industrial. Tremendo. Lo otro, la agricultura. La agricultura del conocimiento es la agricultura del mañana, porque es la punta de lanza de los países. ¿Por qué? Pero es una agricultura que no ocupa tierra, es una agricultura que recicla las aguas, es una agricultura donde se puede traer cerca a las ciudades, donde el campesino entra directamente con los centros de consumo. Y mira que eso no es una formación de ahora, los cultivos hidropónicos de la cultura maya, azteca. No, pero más, la acuaponía y todos estos sistemas, ¿no?, de reciclamiento de aguas, de aumentar la tecnología en las cosechas, todo ese tipo de cosas podemos elevar indudablemente, pero a niveles exponenciales, ¿no?, el rendimiento agrícola. Y eso es lo que nos da la comida. Pero al mismo tiempo dejamos de destruir los bosques, debemos de destruir las fuentes de agua, podemos reforestar las nuevas plantas. La construcción no necesitamos seguir dependiendo del concreto, sino de plantas que se pueden cultivar periódicamente, y que reforestan los suelos, captura más CO2 que cualquier otro Hablemos sistema. del tema de la agricultura. Exacto. Agrosat. Exacto. Tremendo. Es la agricultura del conocimiento, es la agricultura donde toda la tecnología está metida ahí, donde ya los drones, los satélites y todas las cosas nos ayudan a nosotros para saber qué factores claves como una helada, como llegar a conocer bien los elementos climáticos, vientos. Entonces, mejor dicho, ese sería el calendario Bristol, pero totalmente tecnificado. Entonces, en lugar de repartir la tierra a campesinos en lugares remotos donde hay que construir carreteras,
¿no? Los atraemos a las ciudades, elevamos tremendamente la productividad de esos campesinos y los volvemos ricos, en lugar de mantenerlos pobres. Eso por un lado. Por el otro lado, aumentamos la productividad de las casas productivas. Lo que se llama una vivienda productiva es una vivienda donde tú puedes hacer tu propia vivienda, no necesitamos que otros la construyan. Eso se llama prosumo. El prosumo es lo que nosotros producimos para nuestro propio consumo. Y el prosumo va a explotar a medida que las tecnologías aumentan. Entonces un prosumidor va a tener todo lo que requiere y tener ingresos adicionales para poder llevar un buen nivel de vida y no estar dependiente de otros. Sí, no tiene que ir a una factoría, a una oficina a hacer la producción de su dinero, si es el caso, o si es una persona que haga un producto. Claro. Eso de prosumir es bastante importante. Pero hay que introducir otro concepto, es el concepto de la moneda. La moneda oro fue un patrón de la sociedad agrícola, el papel moneda es un papel de la sociedad industrial, pero la nueva moneda es la moneda del conocimiento, que es la moneda digital. Tarde o temprano se tiene que imponer, porque ahí no necesitamos intermediarios. Eliminamos la intermediación, que es lo que sería gran parte de lo que nosotros producimos. Entonces, en el futuro, esa desintermediación nos va a hacer más ricos. Listo, perfecto. Nos queda entonces claro el tema. Agradecido contigo, Jaimito. Es un honor uno compartir con personas que han hecho patria a su manera, que han pasado unos proyectos espectaculares. Vamos a un corte de comerciales, nos despedimos muy agradecido. Qué cuestión tan buena, vamos a esperar a ver si a petición del público regresamos. Hay mucho tema, tú y yo podemos estar hablando 2, 3 días seguidos. Vamos a un tema de comerciales y ya regresamos. Muchas gracias, Ricardo, y a ti por haber venido. Gracias. ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué permuta? ¿Necesita personal? Participe haciendo los mejores negocios en Cambalache, por TV3, Televisión Alternativa. Hola mi gente, se habla Don Fulano. De telenovela, yo lo mato con mi flow. ¡Mambo! Y le quiero decir que vamos a estar cocinando aquí en el canal TV3. ¡Nos fuimos, Don Fulano! ¡Chacho! ¡El gordito le llegó! Estimados usuarios, Comunicamos Más les informa que por favor se pongan al día en el pago de las cuotas de mantenimiento y de esa manera eviten el corte de su señal y no puedan seguir disfrutando de la buena programación que les entrega Comunicamos Más. Además, el pago de la reconexión y el reporte en las bases de datos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Y yo, Carlos Alberto Muñoz Garzón. Somos empresarios de Construyendo Futuro en Grande y de Actitud con Propósito. Estaremos aquí en el canal TV3 los días martes y jueves, de 11:30 a 12 del día, hablándoles del real emprendimiento. Nuestro lema: emprendiendo y lógicamente ganando. Los esperamos. Imagínate que tu hijo pudiera aprender todo el sistema educativo desde la comodidad de tu casa. Eso es lo que hicimos en Hijo de Networker. Mentoreamos a tu hijo para que emprenda en la vida real. Tenemos chicos que en 2 días han facturado $560 y esa es la educación que tu hijo se merece. Si quieres más información, comunícate a estos números con Ricardo Mendieta, que él te enseña cuál es la ruta. Bueno, llegamos a nuestro tercer segmento, es lo más importante, digamos, para nosotros. Volvemos a recalcar para que tú aprendas, para que tú emprendas. Aquellas personas que están sin empleo, aquellas personas que quieren tener una esperanza, no importa la edad, de 35 hasta 100 años, nosotros podemos hacer con este sistema educativo que tú vuelvas. Vas a ver nuestro video de la convención, míralo, obsérvalo y sueña. Esa es nuestra premisa para ahora.
Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, muy amable, mi hermano. Qué bueno tenerte aquí, como siempre. Genial, mi hermano, Tremendo genial. programa con este señor, ¿no? Genial, mi hermano. Ahí es Estoy cuando nos damos espectacular. cuenta por qué las culturas como la china, la japonesa y todo eso reverencian a esas personas de edad. Claro, Ahí no, es cuando muy las canas comienzan a valer, ¿o no? Sí, señor. Ah, bueno. Genial. Carlitos, vamos a hablar sobre nuestra convención. Súper genial. Te dejo todo ese tema para que por favor invites a la gente joven a cambiar. Yo he llorado en esas convenciones. Oh, es impresionante. Es tremendo. Dale, Perfecto. Carlitos. Una de las partes fundamentales de este sistema educativo, de este proyecto, es la gran convención que viene el 24 y 25 de febrero, en donde es en la 170 como en el Colegio San Facón. Sí. Van a venir unos oradores de primera mano, van a venir unos oradores que es Jair Ramírez, el Sanuri Gómez, Sí. Lili Martín Aguilar, Catalina y Fernando Palacio, Está Álvaro Albaluz González. González. Mi hermano, este proyecto está para todo el mundo. Por ejemplo, el Sanuri Gómez es una vendedora ambulante que hoy en día tiene una empresa, Tremendo, es una sí. empresaria genial por medio de un sistema educativo donde se ha capacitado y ha ayudado a mucha gente. Otra de las personas que es Catalina y Fernando Palacio son economistas, Sí. son financieros, ellos explican y enseñan cómo nosotros podemos tener éxito en ese proyecto empresarial. Tremendo. Una de las partes fundamentales es la educación. Ustedes no deben faltar a este evento fundamental, Claro. que es el 24 y 25 de febrero. La- Allá tenemos que estar, tienen que ir todos para que puedan promover ese gran evento que es magno para todos nosotros. Allá es donde tú vas a sentir qué es lo que realmente quieres en la vida. Vas a encontrar tu propósito por medio de un sistema educativo. No te lo puedes perder, mi hermano. Es Sí. excelente. Muy bien, Carlitos. A ver, la invitación, personas mayores, personas Cualquier tipo de menores, personas. que tengan, digámoslo así, a ver, la edad tuya, de 18 en años. adelante, Así disfruten esa convención. Tenemos 250 boletas para entregar. Escríbanos al WhatsApp. Estamos nosotros pendientes para poderlo hacer. El tema no es gratuito, pero sí es grandemente poderoso y va a hacer que tú puedas emprender, que comiences ese camino del emprendimiento. Así No aquel emprendimiento en donde tú no puedes llegar a tener resultados. Aquí desde el primer momento, en la entrada del negocio, tenemos un sistema en donde prácticamente comienzas a ganar. Y ahí es donde nosotros lo hacemos. Tenemos unas experiencias grandísimas allí. Excelente, Me hermano. pasó en la convención pasada, Carlitos. Yo estaba ahí esperando a entrar a las 7 de la mañana el domingo y me encuentro con una de las personas más grandes del negocio y llegó su esposa y me dice, ay señor, ¿será que usted me puede facilitar su celular? Y yo, claro, no hay ningún problema. Se lo facilito, la señora se comunica con su esposo porque Sí. se le había descargado, venía de viaje. Y Dios mío, en plena convención, llega y 2.500 personas. ¿Y dónde está el Tremendo. señor que me prestó el celular? Una cosa impresionante. Yo era que no podía. Esas son las cosas que van a hacer que tú cambies la Sí, vida. señor. Todas las experiencias. Sí, totalmente. Personas muy humildes que están dispuestas a ayudarte. Tenemos más de 5.000 profesores a nivel mundial que están dispuestos a ayudarte. Solo es que tomes la decisión y no faltes a ese evento. Ese evento es donde te va a abrir a ti la ventana, los ojos, para que tú puedas emprender un nuevo camino en tu vida. Entonces, te esperamos, no puedes faltar, te lo reitero, porque es un evento que cambia vidas. Entonces, pues como lo decía don Ricardo, hay personas de todo tipo aquí, desde los 18 hasta los 100 años que pueden estar. Entonces, estaremos con ustedes allá, los esperamos. Qué genial poder estar aquí con ustedes, queridos televidentes. Y no falten porque es un evento que los va a ayudar mucho para el emprender. No olvides que nosotros estamos para servirte. El WhatsApp está reventado, Carlitos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mostrarte cuál es el sistema de negocio, cómo puedes Perfecto. llegar a hacerlo. Sí, señor. La invitación 24 y 25 de febrero, no te pierdas. Aquí en el canal vamos a dejar un total de 250 entradas. Esto es aquí en el barrio Bonanza para que tú lo puedas hacer. Carlitos, y la despedida, como siempre, nuestro lema. Emprendiendo y lógicamente ganando. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta el próximo programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Y yo, Carlos Alberto Muñoz Garzón. Somos empresarios de Construyendo Futuro en Grande Y de actitud con propósito. Estaremos aquí en el canal TV3 los días martes y jueves. De 11:30 a 12 del día, hablándoles del real emprendimiento. Nuestro lema. Emprendiendo y lógicamente ganando. Los esperamos.